El trauma cráneoencefálico, o conocido por sus siglas como TCE, se define como la ocurrencia de una lesión en la cabeza con la presencia de al menos de uno de los siguientes elementos, como lo puede ser la alteración de la conciencia o amnesia debido al trauma, cambios neurológicos o neurofisiológicos, diagnóstico de la fractura del cráneo o lesiones intracraneanas atribuibles al trauma, o la incurrencia de la muerte resultante del trauma, que incluye obviamente los diagnósticos de lesión de la cabeza e injuria cerebral traumática entre las causas que produjeron la muerte. El trauma cráneoencefálico es una patología médico-quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza, generando un daño estructural en el contenido de esta, incluyendo el tejido cerebral y sus vasos sanguíneos. Se considera como un traumatismo cráneoencefálico grave a todo paciente que presente al menos uno de los siguientes elementos clínicos y radiológicos, como la escala de coma de Glasgow con un puntaje menor de 9 puntos, o el deterioro del nivel de conciencia con uno de los siguientes datos clínicos, como lo es la anisocoria, defecto motor neurológico central, y bradicardia e hipertensión arterial. O también se pueden presentar convulsiones postraumáticas prolongadas o estado epiléptico, o un trauma penetrante craneal con una escala de Glasgow menor de 13 puntos. A continuación vamos a ver la etiología del trauma craneoencefálico, quien se da principalmente por accidentes de tráfico, es decir, colisiones de vehículos como motocicletas, carros y bicicletas. Otra causa común son las caídas, donde se da principalmente en niños y en personas adultas mayores. También puede ser por agresiones físicas, es decir, lesiones por armas de fuego, lesiones por objetos contundentes y golpes recibidos directamente en la cabeza. Tenemos también que se puede dar por lesiones deportivas, es decir, se genera un traumatismo durante la práctica de deportes, bien sea de contacto o actividades recreativas. Tenemos también que se puede dar por accidentes laborales, caídas de alturas, golpes por objetos en movimiento y accidentes con vehículos y maquinarias. Y finalmente tenemos que esta también se puede dar debido a explosiones, las cuales generan lesiones debido a sus ondas expansivas. Bueno, ahora hablaremos acerca de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, que se divide en lesiones primarias y en lesiones secundarias. Bueno, en este caso vamos a empezar con la lesión primaria. Es el daño directo tras el impacto debido a su efecto biomecánico o por aceleración o desaceleración. Bueno, esto viene en relación con el mecanismo y la energía transferida. Se produce lesión celular, también se producen desgarro, se producen retracciones axonales y alteraciones vasculares. Depende de la magnitud de las fuerzas generadas. Su dirección y lugar de impacto también influyen. Hay lesiones focales como la contusión cerebral, en relación con las fuerzas inerciales directamente dirigidas al cerebro, y lesiones difusas como son las lesiones axonales difusas en relación con la fuerza de estiramiento, cizallamiento y rotación. Ahora seguimos con las lesiones secundarias. Bueno, esta sucede por una serie de procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios e incluso vasculares. Esta inicia con el traumatismo, activando cascadas que incrementan la liberación de aminoácidos excitóxicos, sí, que activan los receptores, los cuales alteran la permeabilidad de la membrana. Esto quiere decir que aumentan el agua intracelular y liberan potasio al exterior, que permite la entrada masiva de calcio en la célula. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que estos estimulan la producción de proteinasas, lipasas y endocleasas, que desencadenan la muerte celular inmediata por necrosis o también por apoptosis celular. A esto le quiero agregar que también se produce activación del estrés oxidativo, aumentando los radicales libres, que generan daño en la mitocondria y en el ADN. Estas son lesiones agravadas por los daños intracraneales. A continuación les hablaremos un poquito más sobre la fase. En este caso tenemos la primera fase, que esta se debe al impacto directo, y tenemos entre estas la fractura. El impacto directo en el cráneo puede causar una fractura en los huesos que lo componen. Esto puede ser una fractura lineal o una fractura hundida, dependiendo de la severidad del impacto. Cabe resaltar que las fracturas pueden dañar los tejidos circundantes, incluyendo los vasos sanguíneos, los meninges, y esto nos puede llevar a una hemorragia. Bueno, también tenemos la contusión. ¿Qué es la contusión? Es el daño directo a las células cerebrales causado por el impacto. Esto también afecta a las células nerviosas
en la región del cerebro que reciben el golpe. Esta se daña debido a la deformación física de las estructuras cerebrales. Se puede producir pequeñas hemorragias en el tejido cerebral y estas se llaman hemorragias puntiformes. Y también se pueden formar edemas. Bueno, ahora seguimos con la hemorragia mencionada anteriormente, la hemorragia puntiforme. Bueno, estos son pequeños vasos sanguíneos que se rompen en la zona afectada. Estos provocan sangrado microscópico, estos contribuyen a las lesiones celulares y el aumento de la presión intracraneal. Sí, también tenemos la hemorragia subaracnoidea. Es una hemorragia que ocurre en el espacio subaracnoideo, el cual se encuentra en el área entre el aracnoides y la vía madre, que son dos de las membranas que cubren el cerebro. Esta hemorragia puede ser consecuencia de la ruptura de vasos sanguíneos en el cerebro debido al impacto directo. Esta hemorragia puede aumentar la presión intracraneal y producir una respuesta inflamatoria. Ahora mi compañero les hablará de la segunda fase. Ahora vamos a hablar sobre la fase secundaria de la lesión cerebral traumática, que es cuando ocurre una serie de procesos bioquímicos y metabólicos donde se empeora el daño cerebral después del impacto inicial. Entonces tenemos la lesión primaria, donde la contusión cerebral, es decir, el daño directo que sufrió esa célula cerebral en el lugar del golpe, ¿sí? También hay una lesión axonal difusa, es decir, hay un daño a las fibras nerviosas que conectan diferentes partes del cerebro y el tronco encefálico, lo cual puede afectar funciones vitales como la frecuencia cardíaca y la respiración. Además, también tenemos una serie de alteraciones metabólicas y hemodinámicas donde hay disrupción iónica, es decir, el impacto provoca que las células pierdan su equilibrio de iones, lo que interrumpe su funcionamiento normal. Tenemos también isquemia e hipoxia, donde la falta de oxígeno y el flujo sanguíneo adecuado pues empeora, lo cual hace que el daño sea más propenso en las células cerebrales, es decir, que aumente. También tenemos una dependencia de glucólisis anaeróbica, donde las células comienzan a producir energía de manera ineficiente, lo que genera ácido láctico y empeora el daño celular. También se da una falla de la bomba sodio-potasio, es decir, como no hay suficiente energía, es decir, ATP, la bomba sodio-potasio que regula los iones dentro de las células deja de funcionar correctamente, lo cual provoca que el sodio y el calcio se acumulen dentro de las células, lo que causa hinchazón y daño celular. Por otro lado tenemos la acidosis y el daño mitocondrial, es decir, el aumento del ácido en las células, conocido como acidosis, contribuye al daño celular de las células. Además, las mitocondrias, donde se fabrican las energías, no pueden manejar el exceso de calcio, lo que activa las enzimas dañinas, destruyendo las estructuras celulares. También tenemos un proceso de despolarización de la membrana y la neurotoxicidad. Entonces, la despolarización de las células provoca que se abran los canales de calcio, ¿sí? Donde se deja entrar más calcio en las células y sigue agravando el daño. Y el exceso de calcio también hace que se liberen neurotransmisores como el glutamato, que resultan tóxicos para las células cerebrales. También se da otro proceso de isquemia, reperfusión y especies reactivas del oxígeno, conocidas como el ROS, porque durante el proceso de isquemia, es decir, la falta de oxígeno, se producen radicales libres, que son sustancias químicas altamente destructivas, las cuales dañan más las células cerebrales y sus membranas. También tenemos la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, donde el daño celular activa el mecanismo que conduce a la muerte celular programada o apoptosis. Eso especialmente se da frecuentemente en las áreas cercanas a la lesión, donde las células afectadas se destruyen para evitar que el daño se propague. Entonces ya tendríamos una respuesta inflamatoria y citoquinas, donde el cerebro libera citocinas, es decir, sustancias inflamatorias que alteran más las células inflamatorias al área de la lesión, y eso genera más inflamación y sigue agravando el daño de las células. Por otro lado tenemos la barrera hematoencefálica, VHE, y edema cerebral, es decir, el impacto puede dañar la barrera hematoencefálica, que normalmente protege el cerebro y permite que sustancias dañinas entren al cerebro, causando edema cerebral o hinchazón.
Este edema puede ser vasogénico, es decir, debido al paso de agua desde los vasos sanguíneos al cerebro, o citotóxico, es decir, debido a alteraciones metabólicas y falta de oxígeno. En resumen, la fase secundaria involucra una serie de procesos que se activan tras la lesión inicial y que continúan afectando el cerebro, empeorando el daño y contribuyendo a la gravedad de la lesión cerebral. Y con esto hemos terminado la fisiopatología del trauma craneoencefálico. En cuanto al cálculo de requerimiento de energía y nutrientes, tenemos que tener en cuenta que el soporte nutricional especializado debe ajustarse de manera individual a los requerimientos y situación patológica del paciente. La vía de administración con mayor evidencia y la más recomendada es mediante vía enteral, la cual se debe administrar siempre y cuando la propia patología nos lo permita. En cuanto a la utilización del soporte nutricional especializado, se debe tener en cuenta 5 factores. Primero, situación de hipermetabolismo que evoluciona hacia un fracaso metabólico. Segundo, estado de inmunocompetencia alterado. Tercero, tracto digestivo total o parcialmente incompetente. Cuarto, alta posibilidad de trastornos de la conducta que por un lado pueden afectar a la ingesta y por otro ser consecuencia de una encefalopatía por desbalance de aminoácidos. Quinto, anomalías a la coagulación que dificultan un acceso venoso central o un soporte enteral si se presentan hemorragias digestivas. Entonces, con el fin de brindar los nutrientes y energía necesarios para evitar el fallo orgánico, el fracaso metabólico, promover la cicatrización de heridas y mejorar el sistema inmunológico, debemos aportar las siguientes cantidades de nutrientes. El aporte de energía debe tener en cuenta los distintos cambios metabólicos que se dan en un politraumatismo o en una encefalopatía, como lo son el aumento de la lipólisis y la disminución de la lipogénesis, el aumento del catabolismo con un balance de nitrógeno negativo, los procesos de neoglucogénesis, la resistencia a la insulina con una consecuente hiperglucemia. Esta situación hipermetabólica hace que el requerimiento calculado, por ejemplo con Harris y Benedict, aumente de un 70 a un 40% más del cálculo basal que nos da la fórmula. Además, también hay que tener en cuenta que el tratamiento médico también puede influir en los requerimientos de energía, pues prácticas como la pseudoanalgesia o la hipotermia inducida pueden variar el requerimiento de energía del paciente. Estos son los requerimientos recomendados según cada caso. Para el requerimiento de proteína tenemos que tener en cuenta que el paciente politraumatizado sin soporte nutricional tiene una pérdida de nitrógeno en promedio de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, lo que se calcula en una semana la pérdida del 10% de la masa corporal, seguido de un 20 a 30% en la segunda y tercera semana respectivamente, lo cual es más o menos 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Aunque se ha comprobado que en las primeras semanas un aporte de 1.5 no suele igualar el balance nitrogenado, es mejor realizarlo de manera progresiva hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso para evitar complicaciones. La ESPEN de 2016 recomienda la suplementación de glutamina en pacientes con un estado crítico, debido a que este aminoácido aumenta su demanda en un estado de estrés alto. Además, su aporte reduce la sepsis y las infecciones respiratorias. Al igual que las proteínas, el respaldo calórico no proteico va a ser muy importante a la hora de brindar el soporte nutricional. En cuanto a los carbohidratos, la glucosa sigue siendo el carbohidrato de elección en la administración. Su dosis debe ser entre 4 a 6 gramos por kilogramo de peso al día, procurando que no se excedan las 1500 a 1600 calorías diarias. Finalmente, en cuanto a lípidos, el requerimiento suele ser de un 20 a un 30% de las calorías no proteicas, con el fin de mejorar el balance de nitrógeno, evitar complicaciones y así reducir el tiempo de estancia intrahospitalaria. Además, estudios han publicado excelentes resultados con administración enteral de ácido eicosapentaenoico y ácido gamma-linolénico y antioxidantes en pacientes en situación séptica grave. Además, los pacientes con trauma craneoencefálico pueden presentar deficiencias en algunos micronutrientes, como el selenio, cobre, zinc, manganeso, magnesio y vitaminas del complejo B, vitamina C
y vitamina E. En cuanto al tratamiento médico-nutricional en pacientes con trauma cráneoencefálico, es un componente esencial dentro del abordaje multidisciplinario, pues ya que influye directamente en la evolución y recuperación del paciente. En este contexto, los principales objetivos son el inicio temprano de la nutrición enteral, pues aquí se recomienda comenzar en las primeras 24 a 48 horas tras la lesión, siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable. Y pues hay estudios que han demostrado que esta estrategia reduce la incidencia de infecciones y disminuye la respuesta inflamatoria asociada a la lesión, y además pues de preservar la integridad de la mucosa gastrointestinal. Y en cuanto a la nutrición parenteral, se reserva para aquellos pacientes en los que la vía gastrointestinal no es factible o está contraindicado su uso. ¿Qué beneficios hay del inicio temprano de la nutrición enteral? Pues que hay reducción del catabolismo proteico, mantenimiento de la función intestinal y disminución de complicaciones infecciosas y de la instancia hospitalaria. Otro objetivo es la personalización del aporte energético y proteico, donde se recomienda utilizar fórmulas enterales específicas para pacientes críticos con alto contenido proteico y adaptada a las necesidades energéticas aumentadas. Entonces, dado que el trauma craneoencefálico aumenta el gasto metabólico, se debe realizar una evaluación precisa para determinar el aporte energético, el cual puede incrementarse hasta un 140 a 180% de las necesidades basales. Y en cuanto a la monitorización de parámetros metabólicos, los niveles de electrolitos y el balance de nitrógeno son esenciales para realizar ajustes en la terapia nutricional. Otro objetivo es la suplementación de micronutrientes y antioxidantes. En cuanto a micronutrientes, está la inclusión de vitaminas como son las del complejo B y también las vitaminas C y E. Y minerales como el magnesio y el zinc son fundamentales para potenciar la reparación celular y pues reducir el daño oxidativo. Y en los antioxidantes, algunos protocolos incluyen suplementos antioxidantes o fórmulas con componentes como la arginina y el omega 3 para mitigar el estrés oxidativo y modular la respuesta inflamatoria. Por último, tenemos la evolución del seguimiento continuo, donde el seguimiento del estado nutricional permite detectar desnutrición o sobrealimentación, y así se va a ajustar la terapia en función de la evolución del paciente. Y además pues se deben vigilar las complicaciones como intolerancia a la nutrición enteral, el síndrome de realimentación y alteraciones metabólicas para intervenir oportunamente. El tratamiento médico-nutricional en el trauma craneoencefálico es un proceso complejo que requiere intervenciones tempranas y de una personalización continua. Debe haber también una optimización del aporte energético y proteico junto con una monitorización estrecha, y la suplementación pues adecuada va a contribuir a mejorar la respuesta inflamatoria, reducir complicaciones y va a favorecer la recuperación neurológica. La integración pues de todas estas estrategias en protocolos de manejo clínico pues puede marcar la diferencia en pronósticos de los pacientes con trauma craneoencefálico.